Bueno, continuamos en lengua y literatura, ¿ya? Y les recuerdo la clase anterior, ¿ya? ¿Cómo llamábamos a las palabras que tenían dos vocales el momento de pronunciar en una misma sílaba? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cierto? Decíamos que se llama, ¿qué? Diptongo. Y aquí tengo esas palabritas, ¿sí? El diptongo, entonces, se encontraban en una misma sílaba dos vocales, una vocal cerrada y otra vocal abierta, y se pronunciaba en la misma sílaba. Por ejemplo, nadie, piojos, tierra, ruido, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso llamábamos diptongo. ¿Qué era el diptongo? ¿No es cierto? El diptongo era la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? ¿Qué era el diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Sílaba es la pronunciación que nosotros hacemos en una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo Joselito, ha tenido cuatro sílabas, ¿no es cierto? Mesa tiene solo dos. Pero cuando pronuncio estas palabras, por ejemplo, yo no puedo decir, en este caso, yo no puedo decir, voy a pronunciar poema. Miren, estoy diciendo poema. ¿Podré decir poema? No, no es cierto. Ya, entonces, ahí yo no estoy, a pesar de que existen dos vocales, no están pronunciadas en la misma sílaba, a pesar que existen, ¿verdad? Voy a escribir aquí la palabra poema. Aquí están dos vocales, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Cómo digo yo? Poema o digo poema, ¿no es cierto? Es el momento de separar, digo poema, ¿no es cierto? Ya. Pero si yo digo piojo, aquí no puedo decir piojo, ¿no es cierto? No puedo decir nadie, ¿no es cierto? En cambio acá están unidas en la misma sílaba. Acá están separadas, porque digo poema. Lo mismo voy a hacer con la palabra, lean, María. ¿Sí ven? María. Separemos en sílabas. Digo digo ri y digo a. Ha tenido tres sílabas. María. Yo no digo la María, ¿no es cierto? O digan la María. No, entonces, vamos a llegar a comprender otro concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué es el diptongo? ¿Sí? El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? Pero, 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 hay, hay vocales que están unidas, pero el momento de pronunciar no pronunciamos unidas, sino pronunciamos separadas, como en el caso de poema, como en el caso de María. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos, cuando yo voy al mercado y digo voy a comprar una sandía, o diré yo voy a comprar una sandia, no digo una sandia, sino una sandía, está separado. Si ven que las dos vocales, la I y la A, que se encuentran ahí, no se pronuncian en la misma sílaba, sino se pronuncian separados, ¿ya? Entonces, vean, sandía, María, ¿ya? Vamos a seguir viendo palabritas, por ejemplo, si yo digo maestro, yo diré el maestro. No, no es cierto, digo maestro. Está ahí unidas las sílabas, perdón, las vocales, pero no se pronuncian en la misma sílaba. Ya, cuando se pronuncian en la misma sílaba, se llama diptongo, ¿no es cierto?
Por ejemplo, nosotros habíamos dicho la palabra piojo. Si yo le separo en sílabas, está pio y está jo. Dos sonidos, ¿no es cierto? Entonces aquí las vocales están dentro de la misma sílaba, ¿no es cierto? Esto se llama ¿cómo? Diptongo. Pero, les decía yo el otro ejemplo. Por ejemplo, tengo María, tengo maestro, tengo sandía. Si yo le separo en sílabas a estas palabritas, voy a tener que es ri, porque no digo así como acá, pio, debería decir María, no es María, es María, ¿no es cierto? Ya. Aquí, a pesar de que están unidas, no se pronuncian igual, se pronuncian separadas. Lo mismo acá en maestro, maestro. Están unidas las dos vocales, pero se pronuncian separadas. ¿Sí ven? Y en sandía, de igual manera. Están unidas las dos vocales aquí, pero se pronuncian separadas. ¿Sí ven? ¿Sí ven que hay una diferencia entre el diptongo que nosotros pronunciábamos en la misma sílaba y que teníamos palabras, ¿sí? Como por ejemplo, ciudad, ¿ya? Automóvil, ¿ya? Por ejemplo, periódico, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces se pronunciaban en la misma sílaba, ¿ya? Piojos, tierra, aullo, cuando, ¿ya? Pleito, guapo, todas estas palabras se pronunciaban las dos vocales en una misma sílaba. Y por lo tanto, eso se llamaba diptongo. Ahora, cuando no se pronuncian en la misma sílaba, cuando están separadas, ya sea por la tilde, ¿ya? Como en este caso de María y Sandía, se llaman ese accidente gramatical, se llama el hiato. ¿Cómo se ha llamado? El hiato, ¿ya? Repito, ¿cómo se ha llamado? Se ha llamado el hiato. Entonces, ¿qué es el hiato? El hiato es la destrucción del diptongo. Este de aquí le destruye para que las dos vocales no se encuentren o no se pronuncien en la misma sílaba. Pero es lógico que hay el hiato. ¿Por qué? Porque para poder pronunciar bien, entonces tenemos que aprender. Yo no puedo decirle a la señora María, oiga, la señora María, ¿ah? O voy a comprar una sandia, o ha venido el maestro. No, ¿no es cierto? No puedo decir de esa manera. Tengo que separar como es. La persona que camina por la calle es un peatón, no es un peatón, ¿no es cierto? Cuando yo voy a la selva y encuentro la culebra grandota, veo una boa, no es una boa, ¿cierto? Boa, ¿sí? Cuando yo tomo en la casa cocoa o tomo cocoa, no, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando no se pronuncia dentro de la misma sílaba se llama hiato, pero cuando pronunciamos dentro de la sílaba se llama diptongo. Muy bien. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, en algunas donde existe diptongo unión, por ejemplo, ¿sí? Aquí en piojo está una débil y una fuerte, ¿no es cierto? Está una vocal débil y está una vocal fuerte. En cambio, acá en el hiato también hay una vocal débil,
una fuerte. Está una débil. Perdón, aquí el maestro. Aquí está una fuerte y una fuerte. Acá en sandía una débil y una fuerte, ¿no es cierto? Entonces, las vocales pueden ir vocales débiles y vocales fuertes juntas, ¿sí? Entonces, tomemos en consideración, tomemos en cuenta aquí qué vocales están juntas. ¿Cuáles son las vocales que van en una misma sílaba? ¿Sí? Leo el texto y voy a parafrasear. Cuando la secuencia de dos vocales se separan en dos sílabas, oirán, cuando la secuencia de dos vocales, aquí hay secuencia, A y E, pero se separan en dos sílabas, se produce el hiato, ¿ya? Por eso decimos que el hiato es el que destruye al diptongo porque le separa esa secuencia, esa unión. Y el hiato puede ser de los siguientes tipos, ¿ya? Cuando están dos vocales abiertas juntas. Por ejemplo, caer, no digo caer, ¿sí? Caos, caos, ¿no es cierto? Teatro, algunos dicen teatro, no es del teatro, sino es teatro. Leer, vea, ¿cierto? Ahí están dos es, dos fuertes. Roe, 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 ¿no es cierto? O es un héroe, no decimos es un roe, el momento que separamos. Si la mayor fuerza de voz recae en una vocal cerrada, ya sea en la I, ¿sí? O en la U, entonces se pone la tilde, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, la mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada, en la I, por eso se pone tilde, pero si solo es la cerrada, acá en cambio es una vocal abierta, no puedes tilde. Vean, no es maestro, no va tilde. ¿Por qué? Porque es una vocal abierta. En cambio, sí va tilde cuando es una vocal cerrada. María, sandía, ¿no es cierto? País. Vamos a ver. País es vocal ¿qué? Cerrada, ¿no es cierto? País. Baúl. Vea. Baúl, cerrada, ¿cierto? Va la tilde, ¿ya? ¿Entendido? Reúne, ¿ya? Muy bien. Ahora, el diptongo, entonces son este tipo de accidente gramatical que nosotros podemos encontrar en las palabras. El diptongo cuando se unen dos palabras, perdón, dos vocales y se pronuncian en una sola sílaba. En cambio, el hiato, cuando la secuencia de las dos vocales se separa en dos sílabas, ese se llama hiato, ¿sí? Pero vamos a ver que existen palabras que tienen tres vocales unidas en una sola palabra. Y eso se llama, por ejemplo, se llama triptongo, porque tienen tres vocales en una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, averiguáis. ¿Sí? Averiguáis. ¿Qué más? Algunas otras vocales. Por ejemplo, ya vamos a seguir viendo este triptongo en donde existen tres vocales. Yo les voy a pedir a ustedes a ver si vamos a buscar en el diccionario unas 5 palabritas nada más que tengan tres vocales unidas. Yo les doy solo una que incluso trae en el texto que dice averiguáis, ¿ya? También hay una palabra voy, U, E y la Y, que la Y también, si le consideramos I, está dentro de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver qué más.
averiguáis es una palabra que utilizan especialmente en un idioma ya bastante avanzado, de una clase más alta, en donde en vez de decir averigüen, averiguáis, ¿ya? Entonces, ese es el triptongo cuando se unen tres vocales. Yo les voy a dar el ejemplo de triptongo y les envío para que ustedes, a más de eso, puedan seguir buscando más palabritas que tengan triptongo. Pero por el momento, lo que nos interesa conocer es qué es el diptongo. Les recuerdo, la unión de dos vocales, pero que se pronuncian en la misma sílaba. En cambio, el hiato es cuando la secuencia de las vocales en la misma se separa, ¿sí? En dos sílabas. A pesar de que estén unidas, se separan en el momento de hacer la separación de sílabas, ¿no es cierto? Se separan en las sílabas. Muy bien, entonces vamos niños a trabajar en este día como yo les indiqué. Primero, vamos a leer el libro. Segundo, vamos a realizar las actividades que nos pide el libro. Sí, ya trabajar ahí. Y más que nada, el rato de leer, vamos a conceptualizar en nuestro pensamiento lo que es el diptongo y lo que es el hiato. El triptongo lo dejamos para ver únicamente como ejemplos que no son muy utilizados, pero que para más o menos conozcan ustedes. Gracias, nos vemos en la próxima clase.